Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, miércoles de la segunda semana del tiempo de Pascua. Hoy, miércoles, día 22 de abril del 2020. Iniciamos las correspondientes lecturas. Lectura de los libros de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, versículos del 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera, diciéndoles: marchaos, cuando lleguéis al templo, explicar al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie en las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardas y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy. Salmo 33 dice lo que sigue: si el afligido invoca al Señor, Él lo escuchará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escuchará. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escuchará. Proclamar conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él me escuchará. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escuchará. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve con Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria
a ti, Señor Jesús. Vamos a ver una pequeña reflexión del día de hoy de esto. La reflexión hoy no la vamos a añadir la reflexión de una persona que nos envía, un misionero claretiano, se llama Egione Nogueira. Vamos a leer la carta que nos envía. Queridos hermanos, seguidos con el diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús le presenta la finalidad del envío del Hijo único de Dios. La salvación de todas las personas. Solo cuando se comprende este acontecimiento salvífico se puede comprender el lugar de la condenación y del juicio en la vida de los seres humanos. Es la primera vez en el Evangelio de Juan. Dios es el sujeto de la oración. Tanto amó a Dios al mundo. Juan 3:16. Dios es identificado con origen de la salvación y pone en marcha su plan salvífico con su amor absoluto hacia la humanidad. Esta es la clave de lectura de la vida de Jesús, la manifestación del amor libre y gratuito de Dios por su pueblo. Y más aún, su amor tiene un sentido universal. Dios ama a todos. Solo desde su amor es posible comprender la entrega de su Hijo. Entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La vida de Jesús es vista como un don total, libre de donación. El Evangelio de hoy presenta la finalidad última del envío del Hijo, la salvación de las personas, no su condenación. El Padre ha enviado a su Hijo porque en Él podemos reconocer nuestra identidad de hijos e hijas. Al utilizar la imagen sencilla de la luz y su ausencia, las tinieblas, el evangelista Juan nos dice que al que rechaza creer en Jesús es incapaz de reconocer el amor libre de Dios en favor de los seres humanos. No creer el amor de Dios es la peor condenación que una persona puede experimentar en su vida. El deseo de Dios es salvar a todas las personas. Se hace camino concreto en nuestra realidad personal. Creer en Jesús, Él es la palabra definitiva del Padre hacia nosotros. Él es la luz y la vida de todo ser humano. Como se hizo carne para revelarnos el amor infinito e incondicional del Padre, por eso creer es más que aceptar un conjunto de doctrinas. Es seguir este camino abierto por Dios que da la vida un sentido, que da a la vida un sentido y horizontes nuevos. Vuestro hermano en la fe, Egione Nogueira. Gracias, hermano, por tu reflexión, misionero católico, que en estos mundos es importante. Volvemos a la lectura, vamos a volver incluso más a profundizar, pero la reflexión que nos dice nuestro hermano nos alienta perfectamente a ya prácticamente no queda nada que concretar, pero siempre al leerlo varias veces podemos encontrar que lo podemos añadir a nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en la primera lectura, en el libro de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 26, nos dice que si entregan la seta de los saduceos, un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles, lo metieron, pero el ángel los sacó.
Y cuando fueron a intentar a volver a detenerlos, con miedo, no los detuvo porque tenían miedo a que acabaran apedreados. Como habiéndolos la gente allí, no, es que para Dios no hay nada imposible. El que cree en Él, no hay nada imposible. Y los apóstoles que creen en Jesucristo, que es la iglesia fundada por nuestro Señor, es la propia iglesia, que los detuvieron, los prendieron, ya los metieron en los calabozos, los del Sanedrín, y no pudieron con ellos. ¿Por qué? Porque el ángel del cielo los sacó. Porque el amor del Señor, cuando uno está con el Señor, no hay nada que pueda impedir la palabra. La palabra es santa, la palabra es verdadera. Ninguna tiniebla y oscuridad podrá contra la verdad. Trasladamos a la vida hoy actualmente, los políticos, la vida actual, las corrupciones del mundo. El pueblo, cuando nos juntamos entre unos y otros, pues bueno, pues no hay mascarillas para la gente, pues se instala la gente en las casas haciendo mascarillas, las monjas en los conventos haciendo mascarillas, los conventos abiertos para acoger la gente sin hogar. Pregunto, ¿dónde está el gobernante? Ahí está el pueblo de Dios. Ahí está el verdadero pueblo de Dios. Que nosotros mismos, nos organizamos para luchar contra esta pandemia. Todos ponemos nuestro granito de arena. Todos somos iglesia. Todo miembro de esa iglesia, todo es miembro de ese cuerpo místico de Dios. Y si todos hacemos nuestra labor, nada ni nadie podrá con nosotros. Nada ni nadie. Es clarísimo. Seamos conscientes siempre de eso. El Salmo 33 no lo vuelve a repetir, no lo vuelve a profundizar. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, Él lo escuchará y lo escuchará siempre. No hay ninguna oración que el Señor no escuche. Es importante meter eso como tabla de multiplicar en nuestra mente. El Señor siempre escucha nuestra oración. Si lo hacemos con el corazón, si lo hacemos con el alma, eso es importante. Eso es importante. En el Evangelio de hoy, según San Juan, dice, el amor de Dios es tan grande que entrega a su Hijo para que a todo el que cree no perezca, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, no, sino que a través de su resurrección nosotros hayamos resurgido, hayamos vuelto a nacer a la vida eterna, hayamos muerto en el pecado y hayamos resurgido, nacido a la vida eterna. Eso es lo más importante. Eso es el amor del Señor. Es el amor de Dios que nos ama. Siempre, dice, en este juicio que la luz vino al mundo. Los hombres prefirieron mucho las tinieblas y hoy también. Hoy, ateos, gente, hermanos separados, prefieren esas tinieblas. Porque saben que si se acercan a la luz, van a llorar mucho. Se van a ver perfectamente en un espejo cuáles son sus fallos, cuáles son sus errores. Pero les digo una cosa, hermanos, es mejor llorar ahora
que no sufrir en la eternidad. Es mejor llorar y limpiar el alma con el agua que cae de nuestros ojos. Es mejor eso que estar pasando una eternidad en el infierno. Se lo digo muy claramente. Piénsenlo ustedes. Les dejo esa reflexión en sus almas. Es mejor ver quién soy en realidad, cómo me comporto en la vida, si merezco o no merezco ir al cielo, y en qué me equivoco, en qué puedo corregir mis errores. Eso es lo más importante. Porque así, cuando me llame el Señor al cielo, estaré preparado. Y oraré a su misericordia. Porque nos podrá haber quedado alguna falta sin corregir, sin limpiar en nuestra vida. Pero pediremos perdón siempre. Pero no es cargar la cruz muy fuerte, cargarla muy pesada. El Señor llevaba la cruz muy cargada, muy fuerte, porque era todos nuestros pecados. Pero Él, gracias al Padre, resurgió de entre los muertos, dando veracidad y ciertamente a toda la doctrina de los profetas que establecieron desde los tiempos de Abraham, de los tiempos ya del libro del Génesis, que en el principio era Dios y el Verbo, Dios, Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo, sin la palabra no se podía hacer nada, y la palabra era Jesucristo nuestro Señor. Cuando se encarnó el Verbo. ¿Cómo se encarnó el Verbo? A través de Nuestra Señora Madre Santísima. Le digo a nuestros hermanos separados: si vosotros, como todos nosotros, declaramos Jerusalén que es Tierra Santa, porque Jesucristo nuestro Señor pisó esa Tierra Santa, ¿por qué no declaráis a nuestra Madre Santísima, Santa y Madre de Dios? Porque el Señor, Dios, miembro, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, nace de un vientre, se encarna a través de la sombra del Espíritu Santo que inunda a nuestra Madre Santísima, y nace, engendra, se hace carne. Ese verbo es importante. Por eso, ¿y por qué se hace carne? Para nuestra salvación. Por eso en el Evangelio de San Juan dice: tanto Dios amó al mundo que entregó su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. ¿Por qué nació Jesucristo? Si estaba junto al Padre y era el Verbo. ¿Por qué nació? Para nuestra salvación. Nació, se hizo carne para nuestra salvación. Debemos ser conscientes de eso. Es importante. Por eso les vuelvo a recalcar a nuestros hermanos separados. La pregunta que les hice antes: sean conscientes de lo que hacen, de lo que dicen, cómo lo dicen. Dice: prefirieron la tiniebla porque sus obras eran malas, porque todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. Eso lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo del 16 al 21. Por eso, no, pero es mejor llorar. Es mejor llorar al ver las obras malas que tienes, que no ir al infierno. Nos dice en otros puntos de la Escritura que mejor, dice nuestro Señor Jesucristo, que es mejor cortarse un brazo que está podrido, que ir al cielo con un brazo menos, que
que ir al infierno con todo el cuerpo. Pues nos está indicando que tenemos que ser puros para entrar en el reino de los cielos. Es mejor llorar, limpiar el alma, reconocer nuestros pecados, corregir los pecados, todos. Señor, perdona, que no te he seguido como tenías que seguir, como tenía que seguirte. Quiero regresar a casa. La Iglesia Católica siempre tiene los brazos abiertos para el que quiera regresar. Siempre tiene los brazos abiertos. Porque la Iglesia de Dios nunca cierra los brazos a los hermanos que desean incorporarse a la Iglesia fundada por nuestro Señor. Siempre es así. La Iglesia, y además el hermano que regresa, gran fiesta se hace en la Iglesia, porque ha regresado un hermano perdido. La parábola del hijo pródigo, ha regresado el hermano perdido, estaba perdido y ha sido encontrado, estaba extraviado y ha sido hallado. Es importante sentirnos eso. En cambio, el que obra la verdad y se acerca a la luz para que vea sus obras están hechas según Dios. El que obra la verdad y el que ayuda, colabora, sigue y tal, lo que hace va a ver su propia imagen como el Señor la quiere ver. Y como el Señor la ve, es importante sentir así el verdadero amor de nuestro Padre. Siempre, siempre, siempre. Bueno, pues esto es lo de hoy. Gracias, vuelvo a insistir, las gracias a nuestro hermano misionero claretiano don Guione Nogueira, que nos mandó la reflexión que le hemos dicho en el día de hoy, y me alegro de que todo el mundo a estas alturas ya de la pandemia sigamos orando, no solo por uno, sino por todos. Pidamos a nuestro Padre, a través de nuestro Hijo, de nuestro hermano, de nuestro Señor Jesucristo, la sanación de todo el mundo, la sanación, y pidamos al Espíritu Santo que dé luz a estos gobernantes para que cambien su camino y reconozcan sus fallos. Que nos podamos equivocar todos, sí, pero que pidamos perdón por nuestros pecados y volvamos al camino que nos marca el Señor. Que el Señor no es más que la luz del mundo, y eso es mucho. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.